Queridas guerreras radicales, bienvenidas a un nuevo episodio de Radicalmente Libres, el podcast donde cuestionamos, aprendemos y sobre todo luchamos por los derechos de las mujeres y las niñas desde la perspectiva del feminismo radical. Como siempre, nos podéis encontrar en YouTube y en Spotify el último sábado de cada mes, con un nuevo tema, nuevas voces, que nos van a invitar a reflexionar sobre temas tan interesantes y tan complejos, pues como la violencia sexual, la pornografía o la prostitución, que probablemente sea un tema por el que ya nos conozcáis. Hoy os traemos un episodio muy especial porque vamos a contar con un experto en la materia de un tema que nos afecta a todas de muchas maneras, pero sobre el que queda mucho por hablar, ¿no? Las consecuencias del consumo de pornografía. Para ello tenemos con nosotras a Alejandro Villena, experto y autor de este libro, ¿por qué no?, que no podemos dejar de recomendaros porque la verdad es que es una maravilla, aparte de todos los contenidos que comparte en internet. Y hoy Alejandro nos va a estar explicando cómo el consumo repetido de pornografía afecta a nuestro cerebro, a nuestra visión del sexo y, por supuesto, a nuestras relaciones interpersonales. Como él mismo afirma, la pornografía es como una ruleta. Entras y puede tocarte cualquiera de los números. Y con esta comparación tan gráfica, pues vamos a profundizar en cómo esta industria no solo impacta a quienes la consumen, sino también a quienes están cerca de ellas y más habitualmente de ellos. Vamos a hablar de cómo la pornografía crea una visión distorsionada del sexo como una acción impulsiva, compulsiva y egoísta, sin empatía ni conexión emocional alguna, ¿no? Y hablando de conexión, Alejandro va a tratar también con nosotros un tema de máxima actualidad, que es la conexión entre la pornografía y la violencia sexual o el deterioro de nuestra capacidad de empatizar, de cuidarnos, de compartir el placer. Vamos a cuestionar juntas lo que nos han enseñado sobre el sexo, sobre la intimidad y sobre las relaciones, porque la pornografía no es educación sexoafectiva, es violencia contra las mujeres. Así que nada, adelante la entrevista. Bueno, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por tomarte tu tiempo para contestarnos estas preguntas, para hacerte la entrevista para nuestro podcast Radicalmente Libres. Y bueno, como introducción, para las personas que no te conozcan, igual si nos puedes hablar un poquito de ti, de cómo ha evolucionado tu vida para ir dirigiendo poco a poco todo este trabajo, tu tiempo, tu compromiso hacia la prevención del consumo de pornografía. ¿Cómo ha surgido eso? Soy Alejandro Villena, soy psicólogo y sexólogo clínico y si alguien hace 10 años me dice que yo me voy a dedicar a hablar de las consecuencias de la pornografía, prometo que no me lo creería. Pues yo soy un chico normal, de una familia normal que estudia psicología. Bueno, empieza recursos humanos primero y luego se cambia a psicología porque se da cuenta, bueno, porque quizás ciertas habilidades que tenía y ciertos gustos pues tenían que ver mucho con el comportamiento humano. Las adicciones me han gustado mucho desde siempre. Bueno, he trabajado en centros de adicción desde los primeros años de carrera y era un tema que me llamaba mucho la atención. He tenido personas cercanas con adicción y eso pues me ha llamado también siempre mucho la atención. Y haciendo un trabajo de fin de máster me ofrecieron la posibilidad de tocar el tema de la pornografía. Yo quería hacerlo de redes sociales, siempre me ha gustado mucho la informática, nunca me había planteado que la pornografía podía ser ni algo negativo, ni que podía estar transmitiendo una visión errónea del sexo. Creo que como cualquier hombre de mi edad y de mi generación, pues había incorporado la pornografía como algo normal, una fuente de entretenimiento, e incluso, bueno, en sexología se recomendaba por aquella época la pornografía, ¿no? Para mí fue un descubrimiento. Primero me planteé que la pornografía en grandes cantidades podía ser negativa. Y era algo que fue mi primera idea, ¿no? Oye, hay gente que desarrolla una adicción y un problema con esto, pero no todo el mundo o no toda pornografía entendía en ese momento que era un problema. Pero después, conforme fui avanzando, fui también llenándome de argumentos, ¿no? Y me fui cuestionando cosas personales también y aprendizajes, formas de entender la vida, también la sexualidad y cosas que yo había incorporado culturalmente, que tenían que ver con esta mirada pornificada también. Y de alguna manera, pues, deconstruir, ¿no? Algunas cuestiones que luego, pues, me han parecido muy interesantes. En ese sentido, ahí ya forjé un mensaje muy claro, no hay pornografía sin consecuencias, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a trabajar, a hacer investigación, a entender cada vez más, a dar talleres con chicos y chicas, a ver el reflejo en los adolescentes y más allá de nuestra generación, que todavía era una generación híbrida, que había empezado con internet, pero también con lo analógico, con revistas, pero con los primeros vídeos,
empezar a ver que había un cambio radical y que la pornografía ya estaba en su quinta temporada, que la capacidad que tenía de llegar a los adolescentes era masiva, que los adolescentes cada vez tenían menos habilidades para enfrentarse a esas relaciones afectivo-sexuales y que los datos sobre sexología, disfunciones sexuales o enfermedades de transmisión sexual, agresiones sexuales, cada vez subían más, ¿no? Entonces, bueno, perdón por la chapa, pero más o menos ese fue el marco y bueno, pues a día de hoy me dedico prácticamente a la pornografía a diario, tanto en la atención a pacientes como en la investigación, que hacemos investigación sobre el uso de la pornografía en la adolescencia. Y también pues soy docente en diferentes universidades, doy conferencias, divulgo en redes sociales y escribí mi primer libro sobre el tema que se llama ¿Por qué no? ¿No? Y bueno, pues he aprendido mucho, me ha asustado mucho, he sufrido mucho, he llorado mucho con muchos pacientes y me parece un tema pues súper necesario todavía, apasionante y que necesitamos seguir abordando y es una alegría pues estar este ratito con vosotras y poder hablar de este tema, así que nada, será un placer tener esta conversación. De hecho, las conclusiones que sacas es que efectivamente no es inocuo esto de la pornografía, ¿no? Que tiene efectos psicológicos, emocionales, como brutales, ¿no? ¿Cómo resumirías tú estos efectos que afectan sobre todo a las más jóvenes, ¿no? Porque cuando todavía te estás formando supongo que tiene una implicación distinta, ¿no? Y más potente en el cerebro. Bueno, yo siempre dejo claro que no hay pornografía sin consecuencias. Para mí la pornografía es como una ruleta, como las de las apuestas, y una vez entras en el primer vídeo ya empiezas en esta ruleta y te puede tocar pues cualquiera de los números, cualquiera de las consecuencias, ¿no? Eh, ya sea por la propia consecuencia que tiene la industria a nivel social, por la narrativa que construye del sexo, por cómo afecta a las mujeres de dentro, y desde ahí pues vamos subiendo al impacto a la persona, a la adicción, etcétera, ¿no? Yo me centraría, si quieres, primero en una parte que es la parte del cerebro y la adicción. Y creo que esto es muy interesante. El impacto en el adolescente o en la adolescente, que su cerebro es como un cuadro en blanco, ¿no? Que todavía no se ha pintado y que, bueno, pues las cosas que le van pasando en la vida, las personas, las familias, los padres, las madres, van pintando en ese cuadro y van haciendo que se conviertan pues en una obra de arte o en una obra tremenda y de destrucción, ¿no? Entonces, la pornografía a día de hoy es parte de ese agente social que socializa, culturiza o pornifica, en este caso, a estos chicos y chicas. Entonces, en este cerebro, que es como ese cuadro en blanco, lo que le va generando es una visión de sexo de yo y ya, ¿no? O sea, impulsivo, compulsivo, sin empatía, solo pienso en mí, pero no hay un placer recíproco, no hay un placer compartido. Pues es habitual que algunas mujeres te digan en consulta que su pareja es adicto al porno, mi pareja se masturba conmigo, no tiene sexo conmigo, ¿no? O sea que eh, esa sensación de no tenerme en cuenta dentro de una relación sexual y utilizarme pues es fruto de ese cerebro pornificado. El cerebro tiene dos partes, uno que procesa a las cosas y otro que procesa a las personas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y digamos que esa parte de procesamiento de cosas es la que se activa cuando hay un consumo repetido de la pornografía ante las personas. Es decir, mi empatía se va disminuyendo, mis neuronas espejo se van alterando, como se ha visto en resonancia magnética funcional, y va produciendo una visión distorsionada del sexo donde me aprovecho de ti, no comparto contigo. El sexo tiene que ver con cuidar y con compartir. El porno es usar y distanciarse del otro, instrumentalizar y cosificar. Entonces, bueno, ese cerebro lo que va haciendo es dopamina, dopamina, somos dopadictos, un nivel de dopamina para el que no estoy preparado y mi cuerpo cada vez me va pidiendo más cantidades para sentir los mismos efectos. Lo primero es la tolerancia. Hay dos tipos de tolerancia en el porno, la cuantitativa y la cualitativa. O voy buscando más cantidad de vídeos y paso más tiempo en esos vídeos, o voy buscando géneros cada vez más extremos, más intensos, y voy aumentando en la violencia, las parafilias o en las conductas más agresivas, ¿no? Eso que va haciendo que mi parte de delante del cerebro, que es como el director de orquesta del cerebro, el que planifica, el que organiza, pues se deteriore, ¿no? Mi córtex prefrontal, mi capacidad de parar está deteriorada y lo que se ve es que hay una hiperactivación de las ondas cerebrales en esa parte del cerebro cuando hay una adicción y cuando hay un consumo repetido de pornografía y los frenos del coche pues se van desgastando, ¿no? Entonces, cuanto más le digo que sí al porno, más luego me cuesta decirle que no. Entonces, recompensa, empatía
y capacidad de frenado se van deteriorando en el cerebro y van produciendo que los mecanismos neurocognitivos estén más dañados, ¿no? Y esto, pues a mí me parece una de las grandes consecuencias de la pornografía que cada vez está más estudiada, ¿no? Y cuando utilizas estos datos y argumentos científicos, más allá del es que a mí me gusta, ¿qué argumentos recibes tú para defender la pornografía? Cada vez se quedan más callados o calladas cuando hay más pruebas y cuando argumentas bien un discurso, es muy difícil que te lo desmonten. No porque mi discurso sea el mejor ni el más válido, que ni mucho menos, y seguro que tiene grietas y formas de entenderlo. Es que tú no puedes desmontar con una opinión un argumento. O sea, la opinión es algo completamente válido, pero no es válido a todos los niveles. Y cuando hablamos de argumentos científicos, experiencia clínica, experiencia con pacientes en talleres educativa y datos estadísticos a través de metaanálisis y de revisiones sistemáticas o los estudios longitudinales, no podemos argumentarlo con una opinión. Es válido que tú no quieras ver que tiene ese efecto, o es válido que tú sientas que ese porno no tiene efecto en ti, pero eso no puede contradecir a un argumento científico. Entonces, bueno, generalmente oigo posiciones enfrentadas más desde la opinión sin fundamento. Es verdad que dentro del mundo científico sigue habiendo un debate si es adictivo, compulsivo o impulsivo. Evidentemente, no toda la pornografía le afecta a todas las personas por igual. Cada ser humano somos diferentes, tenemos unos rasgos de personalidad, una historia, traumas o inseguridades vividas en la infancia, y eso evidentemente va a condicionar como en cualquier otra adicción. Pero eso no quita que la pornografía en sí misma sea un problema y no sea algo ni deseable, ni recomendable, ni fomentable. Generalmente me encuentro eso, falta de conciencia, personas que además me llama mucho la atención porque no entiendo el empeño en defender que alguien se excite con la pornografía. O sea, no, o sea, me llama, porque no sé, yo me pongo en el lugar de una persona que no tiene este conocimiento y a la cual le exponen estos argumentos, ¿no? Y yo diría, ostras, o sea, me cuestionaría mucho, ¿no? El consumo de la pornografía, en lugar de defenderlo a capa y espada, diría, ostras, pues igual puedo cambiar, ¿no? O sea, generalmente los que discuten a capa y espada o lo defienden de esa manera, pues a veces porque le interpela, porque le duele, porque claro, tengo que renunciar a algo. El ser humano funciona por el status quo. Es más fácil quedarme haciendo algo que me da algo bueno a corto plazo que cambiar algo que me requiere más esfuerzo, aunque sea mejor a largo plazo, ¿no? Eso también se llama el efecto avestruz. Me fijo en lo bueno, pero escondo la cabeza ante lo malo. Esto pasa también en las adicciones, en las apuestas, ¿no? Veo lo que gano, pero no veo lo que pierdo. Pues yo creo que estamos en ese punto, por suerte, pues diferentes colectivos además de, pues, muchas diferentes formas de pensar en la sociedad. Hemos encontrado un acuerdo a la hora de hablar de la protección de los menores, del impacto de la pornografía, y creo que estamos cambiando, gracias a todo este trabajo, a todos estos podcasts, a todos estos encuentros, conversaciones que tenemos, una narrativa de la pornografía. Antes era algo lúdico y de entretenimiento, ahora empieza a convertirse en una fuente de violencia, de machismo, en un reflejo de una sociedad con estos estereotipos de género, en algo más parecido a un tóxico que a una fuente de entretenimiento, a una adicción, y creo que eso, bueno, pues es fruto de todo el esfuerzo pues, que ponéis y que ponemos en intentar defender pues, nuevos argumentos, ¿no? Y creo que sí que está cambiando, ¿eh? En la construcción de estos argumentos, nosotras también utilizamos mucho la expresión de la cultura o la sociedad pornificada, que tú también lo mencionas mucho, pero para los que no lo tengan claro, ¿qué es una sociedad pornificada? ¿Qué supone? Yo creo que tiene que ver mucho con un marco social también y cultural en el que vivimos, ¿no? Una cultura muy hedonista en el que solo importa el placer y el placer es el fin. Que para mí el placer es algo estupendo y el placer sexual es algo estupendo, pero el placer es una consecuencia, no un fin. Cuando se pone como fin no importamos las personas, entonces ahí entra la instrumentalización, la violencia. O sea, si importa más el placer que la persona, da igual cómo yo obtenga el placer, el fin justificaría los medios en este caso. Entonces, no, el fin es la persona y la relación entre esas personas y luego el placer será una consecuencia de que haya pues, dos personas
con una buena capacidad de comunicarse, de relacionarse, de cuidarse, etcétera, ¿no? El hedonismo, el egoísmo, el narcisismo, ¿no? El consumismo. Vivimos en una sociedad en la que todo se ha convertido en un producto. Las personas hemos pasado a ser un producto. A través de los likes nos aprueban o no nos aprueban. Nos consumimos a través de las pantallas, ¿no? Ya hemos pasado a la calidad de algo, no de alguien. Sobre todo las mujeres, desgraciadamente, pues sois las que más perdéis en ese sentido y se ha convertido en un escaparate infinito de objetos donde la mujer está ahí siempre disponible y siempre presente para el placer del varón en esta cultura pornificada. ¿Eso qué hace? Mandar un mensaje muy peligroso, que es que siempre que yo quiera como hombre y siempre que yo lo desee, tengo acceso a la sexualidad de las mujeres, sin su consentimiento, sin su deseo, sin su reciprocidad, ¿no? Entonces, claro, si yo constantemente me excito y me masturbo cuando quiero, como quiero y donde quiero, con un menú infinito a la carta, eso es una sociedad pornificada y eso replica ese patrón machista, de estereotipo de género, donde el hombre tiene la capacidad de tener a toda la mujer que quiera y la mujer siempre está a merced del hombre. En la mujer también se altera esta visión y este rol de sometimiento se ve en la investigación científica. Cuanto mayor es el consumo de pornografía, más tiendo a la victimización o a la probabilidad de ser víctima. Me cuesta distinguir cuando recibo violencia o darme cuenta de que estoy en un acto violento a nivel sexual donde no hay ese consentimiento, consenso o reciprocidad, porque he normalizado que se me use o se me utilice. Por tanto, también se configura en la galería de imágenes de las chicas jóvenes, sobre todo, ese rol hacia el varón, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos de eso, de un sexo utilitario, de una cultura que entiende que el sexo es usar al otro, instrumentalizarle en lugar de cuidarle, donde nos hemos disociado tanto del afecto, ¿no? En el que ya no vivimos en una sociedad superficial que le da miedo al compromiso, le da miedo a abrirse, a ser vulnerable con el otro. Evidentemente veníamos de una sociedad quizás muy conservadora con respecto a las relaciones sexuales, ¿no? y afectivas, pero eso no significa que haya que disociarse del afecto. O sea que aunque uno tenga la relación que desee con quien quiera, si las dos personas lo desean, eso no significa que uno se disocie del afecto, de la sensibilidad, de la empatía. Y creo que nos hemos ido a otro extremo donde como tengo miedo a que me rechaces o a me hagas daño o a ser vulnerable contigo en ese espacio de intimidad, lo que hago es protegerme. ¿Cómo me protejo? Activando mi cerebro de cosa. Mi cerebro de cosa te instrumentaliza. Así es mucho más fácil usarte para el placer. Si yo activo mi cerebro de persona con la empatía, ostras, eso es mucho más duro. Entonces, al final es casi un sexo un poco psicópata. Me disocio, ¿no? Es como una especie de psicopatismo del sexo. Me disocio de mis mecanismos de empatía simplemente para usarte para obtener placer. Lo dicho, el placer es estupendo, pero el placer es compartido. El placer no es solo tu placer, el placer tiene que ver con los dos, con las dos personas. Entonces, bueno, creo que eso es parte de esa sociedad pornificada. En cuanto a la diferencia generacional, que muchas veces cuando hablamos de pornografía se culpa mucho a los jóvenes, ¿no? De este boom, de esta normalización de la pornografía, ¿tú en tu consulta, en tus investigaciones, has encontrado alguna diferencia sustancial más allá de que las redes o internet haya facilitado el acceso y eso pues lo normaliza todavía más? Sí, hay una cosa que estoy pensando últimamente y es que lo que tú dices, nos quejamos mucho de los jóvenes, pero mi generación, hay una generación ahí que está un poco perdida, porque al menos los jóvenes, los y las jóvenes, están recibiendo ya información sobre la pornografía, se empieza... Es verdad que es evidente que el acceso masivo a Internet a edades tempranas, en una generación que le han dado en lugar de un chupete un smartphone, es claro que va a dejar cadáveres por el camino. El cociente intelectual está bajando, no leen bien textos, tienen problemas de atención. En la sexualidad también vamos a encontrar que su cociente sexual está disminuyendo, ¿no? Y claramente ese acceso temprano es un cambio generacional brutal. Yo no tuve un smartphone hasta los 20 años, entonces tengo 20 años de madurez cerebral, de desarrollo natural y progresivo de la sexualidad, acorde al momento evolutivo en el que yo estaba, ¿no? Luego, evidentemente, tienes un impacto. Y creo que nuestra generación también cogió rápido Internet y la pornografía pues conquistó Internet en ese momento y también ha tenido un acceso masivo y además esas personas no han hecho una autocrítica o no han tenido educación afectivo-sexual con respecto a la pornografía. Por tanto, no hay que olvidar ese foco, pero sí que esa generación pues, de chicos y chicas jóvenes que han tenido ese acceso muy temprano,
creo que la huella sí que es muy dura bueno, estas experiencias de violaciones grupales entre menores, em, la Fundación ANAR, ¿no? Que ha recibido un 50% más de llamadas de ayuda por violencia entre menores sexual en el último año, ¿no? 2023. Pues, ostras, eso, disfunciones sexuales, 20% de los chicos casi ha tenido algún tipo de disfunción eréctil, consumo de Viagra masivo, contagios de enfermedades de transmisión sexual, 1 de cada 10 chicas no llega al orgasmo. Em, ahí pasa algo y creo que a pesar de ser una sociedad con mucha libertad sexual, supuestamente, no estamos viviendo bien esa libertad, ¿no? Decía Víctor Frankl que al lado de la estatua de la libertad había que construir la de la responsabilidad. Yo añado también la de la afectividad, ¿no? Libertad sin responsabilidad y sin afectividad no es libertad, es caos, es anarquía sexual. Y la anarquía sexual, un subjetivismo donde solo importa mi percepción sobre lo que está ocurriendo, no es bueno porque lo que convierte es en un individualismo sexual que nos anula como sociedad colectiva y que no piensa en el bien del resto, ¿no? Sino que solo piensa, si yo solo pienso en mi bien, pues utilizo para el placer, para lo que a mí me dé la gana, y eso no es un criterio válido, ni ético tampoco, ¿no? Yo es que tengo también un poco de obsesión personal con el tema de las generaciones porque soy periodista de formación y efectivamente a los chavales pues les podemos encerrar en un centro educativo, darles la chapa y se la tienen que comer, ¿no? Pero los adultos, los responsables de educarlos somos los medios y los periodistas y las periodistas, ¿no? Porque son los únicos que tenemos esa capacidad de moldear la opinión pública. Entonces siento como una necesidad de buscar la forma de llegar a estas personas porque incluso cuando son padres y madres de los chavales en los centros educativos a los que vamos, pues incluso nos cuesta, ¿no? Que se comprometan, que estén dispuestos incluso a escuchar, ¿no? Cuando además ellos tienen esa responsabilidad de cuidados con sus hijos y con sus hijas, ¿no? No sé si tú te has encontrado esa resistencia a incluso hablar del tema en personas más adultas. Sí, de hecho lo dicen los datos. Cuando un 97% de varones está viendo pornografía antes de los 18 años, solo el 13% de sus familias considera que puede ver porno, ¿no? Con las chicas, más o menos similar, ¿no? Eh, Hay una brecha generacional de conciencia. Yo lo entiendo. Pensar que tu hijo, o tu hija, con el pelito para el lado, super mono, super mona, de 9 años, va a estar encontrándose pornografía, es aterrador. Y yo cuando doy talleres en primaria me da una pena cuando veo a esos chicos y chicas que saben ya lo que es la pornografía, pero desgraciadamente también le hemos dado un móvil con los 9 años, entonces tenemos que ser consecuentes y si tienen acceso a la tecnología, este es uno de los riesgos. El otro día escuchaba un podcast que decía que las adicciones ya no entran tanto por la boca o por la nariz o por las venas, ahora entran por los ojos. Y es cierto, ¿no? Y ahora todo está condensado en nuestro teléfono móvil, todas las adicciones están aquí metidas. El juego, los videojuegos, las redes sociales, el sexo, todo está ahí centrado, ¿no? Entonces hay un cambio radical. Las familias no tienen herramientas, porque seguro que para buenos modales en la mesa, para estudiar, todos tenemos un modelo, ¿no? De nuestros padres, de nuestras madres. Pero en este sentido, no tenemos un ejemplo y por eso es tan importante que se formen, que se informen, sensibilizar, dar conciencia, de alguna manera generar, bueno, recursos, ¿no? Pues guías, que hace poco hemos sacado alguna guía para familias, para profesorado, todo el trabajo que hacéis de sensibilización, de campañas, en los ayuntamientos, ¿no? Todo este trabajo es fundamental para que las familias, yo cuando doy los talleres con familias, sí que siento que salen diciendo, me tengo que hacer cargo de esto, ¿no? Y sí que salen más armadas, con más fuerza para enfrentarse a toda esta dificultad. Pero creo que todavía, bueno, ahora la campaña de igualdad, ¿no? Que del ministerio, que también habla de ese nada, ¿no? Que me parece muy, la verdad es que muy acertado, ¿no? Una campaña muy elegante, muy poco explícita, pero a la vez muy clara, en la que se habla de este tema. Y yo creo que eso, que suene en la radio, que salga en la tele, pues que la familia diga, uy, esto es importante, ¿no? Si se están haciendo cargo las instituciones es que, y los profesionales de la salud, etcétera, esto es que es algo que preocupa, ¿no? O sea que, bueno, nos queda trabajo todavía, ¿eh, Nerea? Volviendo un poco a los efectos y al tema de la adicción, me gustaría que nos contaras qué señales pueden indicar que haya adicción a la pornografía o cuáles son los indicadores que, digamos, que nos pueden alertar de que hay un problema de adicción. Si me lo cuestionara a mí mismo, lo primero que me preguntaría es si puedo dejarlo, ¿no? Yo creo que esto es una pregunta muy básica, pero ¿has intentado estar un mes sin ver pornografía?
porque a lo mejor llevas 10 años de tu vida viendo pornografía todos los meses. A lo mejor no lo haces ni de forma compulsiva ni todos los días, pero te has cuestionado que está muy presente en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, plantéate eso. Otra pregunta que a mí me parece interesante es, ¿qué parte de tu sexualidad es porno? ¿No? Eh, o sea, de tus prácticas, si las tienes, de tus conductas o de tu mirada o de tus pensamientos, de tus fantasías, ¿cuánta parte de tu sexualidad tiene que ver con eso? Porque igual también tienes que cuestionarte eso o trabajarlo o reconstruirlo, desaprender un código aprendido y aprender uno nuevo. O sea, yo empezaría por ahí, ¿no? Luego hay señales en la persona con respecto a las pantallas o con respecto a la pornografía que nos pueden servir de indicativo. En la persona a veces, pues paso más tiempo del que me gustaría con la pornografía ha inundado pues como mucho tiempo en mi vida, me quita de otras áreas de mi persona, de mi vida familiar, laboral, me afecta mi sexualidad, estoy más irritable, más impulsivo, necesito de ese consumo, tengo peor sueño porque lo hago por la noche, en los chicos y chicas jóvenes baja el rendimiento académico a veces, ¿no? Porque eso me afecta a mis funciones. La cabeza funciona como con gasolina. Si yo pongo gasolina en la pornografía, ya no tengo gasolina para otras cosas, ¿no? Entonces, si yo pongo gasolina para ir por Madrid, pues ya no puedo llegar a Galicia porque se me ha gastado la gasolina. Pues eso le pasa al cerebro también cuando tiene adicciones. Con respecto a las pantallas, a veces tenemos también mucha dependencia de las pantallas, las sobreprotegemos, nos aislamos mucho con las pantallas, ¿no? Tenemos, bueno, ahí para las familias, pues los adolescentes borran los sitios favoritos, borran las páginas en las que han entrado, se esconden en sitios privados con el teléfono móvil, ¿no? Pues esto puede pasar también. Y con respecto a la propia sexualidad o pornografía, pues eso, voy a más. Antes empecé con algo más suave, pero ya busco a cosas más extremas. Siento que ya la pornografía me controla a mí, no la controlo yo. Y eso ha tenido pues consecuencias ya un poquito más intensas. A veces hay un lenguaje muy sexualizado, una mirada pornificada, ¿no? Como hablábamos antes. Pues recuerdo a algún chico que me decía, es que yo cuando veo a las mujeres veo a cuerpos con los que poder acostarme, no veo a personas, ¿no? Cuando entro en una fiesta o voy a un evento, ¿no? Bueno, de alguna manera hay un perfume, ¿no? Tu vida gira en torno a eso, ¿no? Y el cerebro busca señales para lo que considera que es evolutivamente deseable y la pornografía engaña ese sistema evolutivo de recompensa, ¿no? Entonces va buscando únicamente esas señales pornificadas y va alterando esa visión, ¿no? Eso se ha demostrado en estudios neuropsicológicos. Entonces, bueno, pues eso más o menos pues nos iría diciendo que ya esto ya no es un primer contacto o algo esporádico, sino que empieza a ser pues ya una cuestión de problema clínico, ¿no? Por lo que hemos visto también el consumo excesivo de pornografía o compulsivo lleva también a tener como una preferencia por el contenido virtual frente a la persona, ¿no? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo ocurre y qué supone eso para la persona? Sí, hay algunos estudios muy interesantes con métodos, con path analysis, que son como se entienden diferentes variables, ¿no? Estadísticas, y lo que se ve es que el cuerpo se va acostumbrando a masturbarse con la pornografía. Cuando estoy masturbando con la pornografía, voy haciendo una comparativa del sexo en la vida real con el sexo pornográfico, donde el sexo en la vida real pierde porque es menos cómodo, menos rápido, menos a la carta. Mucho más potente, evidentemente, pero claro, las cosas buenas en la vida requieren esfuerzo. eh, un esfuerzo emocional, un esfuerzo conductual y físico en este caso, ¿no? Entonces, eso va haciendo que uno se acomode y que el cuerpo vaya eligiendo más un estímulo rápido a la carta, ¿no? Yo y ya, que un estímulo, pues donde, bueno, esto es como es más fácil pedir comida basura que hacerte un buen costillar al horno con salsa barbacoa, ¿no? Y unas patatas ahí doraditas al horno, pero ostras, es de mucho más calidad. En el fondo, si pudiera tenerlo al instante, tendría mejor, a lo mejor un chuletón y unas patatas fritas que una hamburguesa, ¿no? Pero requiere de más esfuerzo, hay que bajar a la compra, hay que precalentar el horno, ¿no? Etcétera. Entonces, eso va haciendo que también la dopamina te va volviendo de alguna manera dependiente, ¿no? Y te va generando esa necesidad, pues, de buscar descargas muy intensas y me voy acostumbrando a ello, ¿no? Eso también tiene que ver con la dependencia y con la tolerancia. Y entonces pues el sexo en la vida real ya no es tan excitante, ya no me seduce tanto y voy pues, al final la adicción me va atrapando, ¿no? Has comentado que la pornografía nos lleva a prácticas cada vez más extremas y te voy a abrir un melón, ¿no? El melón.
prácticamente, que es que si hay una relación o crees que existe una relación entre el consumo de pornografía y el aumento de conductas sexuales de riesgo o violentas, o si crees que realmente eso impacta de alguna manera. Rotundamente sí. Lo único que eso no significa que toda conducta violenta o todas las manadas o violaciones grupales se expliquen por la pornografía, que ese yo creo que es el problema que a veces nos encontramos en los medios de comunicación, que hay sensacionalismo ante esto, pero rotundamente sí. Nosotros hemos hecho una revisión sistemática en 2023 donde hay una relación en estudios transversales y longitudinales con el aumento de las creencias donde considero que la mujer es un objeto, donde la instrumentalizo, donde hay mayores estereotipos de género, mayor probabilidad de victimización en las mujeres, hay mayor sexismo hostil hacia las mujeres por parte de los hombres. Luego, a nivel de conductas, hay mayor perpetración de violencia, hay una desconexión empática, los centros de la empatía a nivel cerebral están alterados. Por tanto, evidentemente, sí hay una relación. Evidentemente también hay otras variables que están en juego. Si yo además soy un chico impulsivo, si tengo ya un modelo machista a la hora de entender las relaciones entre hombres y mujeres, si tengo hostilidad, si he recibido violencia o trauma en mi infancia, pues esto aumentará la asociación. Pero sabemos que hay una relación entre estas dos variables en estudios longitudinales y en metaanálisis también, ¿no? Y además también con las conductas sexuales de riesgo. Nosotros hemos publicado en 2020, nada, hace 2 meses se ha publicado, es parte de mi tesis doctoral, un estudio en el que hemos visto que en adolescentes, chicos y chicas de 12 a 18 años, a mayor consumo de la pornografía, mayores conductas sexuales de riesgo, sobre todo en chicos más que en chicas, y también aumenta esa asociación cuando son chicos homosexuales, ¿no? Porque parece que por esa desinformación o esa falta de información que tienen sobre su vivencia de la sexualidad, pues pueden aumentar también el riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué se ve? Que el uso del preservativo es mucho más irresponsable. El preservativo masculino, evidentemente no hay ningún otro tipo de preservativos o de método anticonceptivo porque la pornografía no lo representa. Además, tienen más tendencia a tener conductas sexuales bajo los efectos del alcohol y de las drogas porque buscan un sexo más extremo, porque para utilizar a la otra persona tengo que anestesiarme y tengo que anular mis capacidades de sensibilidad, ¿no? Entonces, si yo estoy bajo los efectos de la droga o del alcohol, es más fácil instrumentalizar al otro, ¿no? También incluso ahora en 2024 se ha publicado un estudio en el que se ve que hay mayores niveles de infidelidad en las personas que consumen más pornografía, porque se acostumbran a esa novedad constante y les cuesta luego mantener una relación donde pueda haber cierta lealtad o compromiso o unos códigos de respeto o de fidelidad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay un aumento. La pornografía es violencia en sí misma, porque utilizar el cuerpo de las personas a merced y al gusto de cualquiera, eso es violencia, porque la industria es violenta, porque las mujeres que están ahí sufren violencia, pero ya solo el hecho de representar a personas y lucrarse a través del sexo de alguien es violencia. Y eso es claro. Pero aparte, ese contenido que representa y la manera en la que se representa el sexo introduce un aprendizaje a través de la imitación y el aprendizaje vicario por observación, que estadísticamente está demostrado que aumenta la violencia y ese tipo de conductas sexuales de riesgo, ¿no? Y ante todo esto, ¿es la solución tener un porno feminista? Son antónimos y esto es un oxímoron, es una falacia. eh, Porque, ¿qué significa que exista un porno feminista? ¿Eso quién lo dicta? O sea, yo monto un restaurante de comida basura y le llamo comida healthy. Y digo, pues mira, he montado un restaurante de comida healthy. O sea, ¿quién certifica que ese porno es feminista? ¿Está el Ministerio de Igualdad con doctoras en género certificando que cada escena cumple con unos criterios y unos parámetros? Si fuera así, oye, yo me echaría para atrás y no tendría nada que decir porque estaría certificado por una doctora en género y en feminismo, ¿no? Pero eso, como te puedes imaginar, no es así. Eh, Cuando tú pones porno feminista en Pornhub y te aparece directoras como Erika Last, ya es una contradicción, porque que Erika Last, que supuestamente es feminista, esté en Pornhub, que han retirado el 80% de sus vídeos por tráfico de mujeres y niñas, según Trafficking Hub y el estudio y el informe que salió en New York Times, ostras, ya llama la atención. Dudo que una persona feminista realmente, una mujer feminista, quiera estar en un entorno de explotación de niñas y mujeres, ¿no? Eso ya me llama la atención. Cuando vas a la productora de Erika Last, ves que el CEO es un hombre. Entonces dice, uy.
¿Erika realmente simplemente es la cara visible de esto y detrás vuelve a haber una industria de hombres que se aprovechan de estas mujeres? No lo sé, preguntas que lanzo al aire, ¿no? ¿Es feminista? Que, bueno, pues pero la gran mayoría de vídeos son de mujeres, no de hombres, ¿no? Entonces, tampoco hay una equidad entre los géneros, entre los sexos, ¿no? Eh, ¿Cuántos hombres ven porno feminista y pagan por ello? De la sociedad. No sé, haz una encuesta, ve a la calle y pregúntale a 10 tíos o a 50 tíos si ven porno feminista. Te aseguro que ninguno ve ese tipo de porno, por tanto, tampoco parece que esté siendo una realidad. No existe ningún estudio que diga que la pornografía feminista ayuda a la sexualidad de las personas. El único que hay sobre Taormino, que es otra directora, dice que no ayuda y que no tiene ningún efecto positivo. Es el único que hay en PubMed publicado y es un estudio bastante malo, que metodológicamente hablando. Así que no existe el porno feminista, no justifica, es una forma de lavar la cara, de legitimar una industria que es lo más contrario al feminismo, y creo que es un peligro intentar ir tirando por ahí como un argumentario para defender el erotismo. Si es que el porno no nos hace falta, si es que el ser humano ya tiene el sexo y el sexo es estupendo, es creativo, es placentero, es divertido, es lúdico, es conexión, es humano, es sensible, es cariño, es afecto, es todo. Esto es una industria más que forma parte de la industria del consumo de personas y nos han vendido la moto y se la hemos comprado. Solo quiere generar dinero. Oye, que dentro de 200 años profesionales de la salud, de la sexología, de la psicología y de la medicina generan un material para que las personas puedan aprender sobre sexualidad. Pues, y eso se revisa en ensayos clínicos y en medidas pre-post y se ve que es mejor que cosas que no sean explícitas. Pues ahí otra vez me echaré para atrás y diré que es estupendo y me parecerá fenomenal. A día de hoy eso no es una realidad y el ser humano no necesita de lo explícito. O sea, el sexo no tiene que ver con hacer cosas, tiene que ver con sentir cosas. Hay que educar en competencias a las personas para que luego aprendan y descubran. El sexo se descubre en relación, en comunicación con el otro, en un espacio de seguridad donde yo me permito explorar. Yo lo que tengo que enseñar es que a las personas que se relacionen sexualmente generen esos entornos de seguridad, donde yo me pueda abandonar para disfrutar. Y ahí puedo ser creativo, mi mente está en un modo flow donde puede crear, fantasear y disfrutar, donde puede aprender, donde puede conectar con la otra persona. Entrenar esas competencias es el foco, no crear pornos alternativos. Como dice Lluís Ballester, hace falta una alternativa al porno, no un porno alternativo, ¿no? Sí, Amelia lo dice muy bien. Siempre estamos diciendo esto no, esto está mal, esto es caca, ¿no? Pero ¿y la construcción de la alternativa, una alternativa positiva? ¿Tú trabajas esto también en tu consulta, en tus investigaciones, una propuesta de sexualidad no basada en lo que nos dicta el porno? Estamos en ello. Yo, bueno, diseñé un concepto en mi libro que yo le llamo el sexo altamente sensible, ¿no? Y para mí, pues simplemente no es ningún descubrimiento ni nada muy extraño. Es cultivar la sensibilidad de las personas, que tiene que ver con la empatía, con el cariño, con aprender a apreciar las emociones que tiene el otro, entrenar esa capacidad de ponerme en tus zapatos, comunicarte una autoestima sana, una aceptación del propio cuerpo, esas competencias que ya las trabajamos en inteligencia emocional o social, en talleres de habilidades sociales y emocionales, pues creo que es la clave y la gran vacuna, ¿no? Ahora estamos haciendo una investigación con un panel Delphi preguntando a diferentes expertos y expertas del mundo, pues sobre qué incluirían en una educación afectivo-sexual. También estamos preguntando a chicos y chicas de 12, 14, 16 y 18, profesorado y familias, para intentar hacer un mapa de competencias, ¿no? Donde podamos dar al menos un dictamen, ¿no? De cosas o un decálogo de ideas para desarrollar estos programas, ¿no? En consulta trabajamos sobre un reaprendizaje de la sexualidad a través de la focalización sensorial, del mindfulness, de la atención plena, de la comunicación, del entrenamiento en el deseo, las fantasías, el erotismo, de todos los sentidos, para reaprender una nueva sexualidad en cada proyecto de cada persona que viene a consulta, que es diferente, ¿no? Y bueno, y a las personas les va bien y hay vida más allá del porno, ¿no? Más allá de las campañas de prevención y de sensibilización, ¿qué papel crees que deberían jugar aquí las instituciones? ¿Crees que se debería legislar de alguna manera? Porque había un conato de legislación con la identificación de menores en el acceso a ciertas páginas. No sé si lo ves factible, si lo ves útil. ¿Quieres o tienes otra propuesta, otra alternativa?
Bueno, se está trabajando en ello. Yo formo parte del grupo de 50 expertos que estamos asesorando al gobierno en esta cuestión. Hemos terminado un informe que se publicará en unos meses, se hará público. Y para mí esto es como una orquesta. No solo vale con los instrumentos de percusión, necesitamos todos los instrumentos, ¿no? Entonces, el Estado puede hacer de director de orquesta, ¿no? Pero necesitamos colaborar con la industria, sancionar a la industria si no cumple, trabajar a nivel tecnológico también con dispositivos adaptados a las edades, trabajar con la tecnología en el ámbito educativo, desarrollar planes formativos en las escuelas que estén coordinados con servicios de investigación y clínicos que den un aval científico de lo que se hace, porque a veces se hacen cosas con muy buena intención que pueden ser contrapreventivas, ¿no? Y tenemos que tener ese aval y profesionales formados en ese sentido. Tenemos que abordar a las familias, la educación, etcétera. Y luego, pues sí, está bien que haya un certificado digital para proteger a los menores, al igual que no entran en las casas de apuestas o no se les vende alcohol, ¿no? Pero sí, pero no solo, ¿no? Entonces, si lo orquestamos con todos los instrumentos, probablemente podríamos hacer un plan de protección del menor en Internet muy grande y muy interesante, que no va a solventar todos los problemas. Adicciones va a haber siempre, pornografía va a haber siempre. Sí, ojalá no, yo la extinguiría, pero la realidad es que probablemente siga existiendo de alguna manera u otra, o cuando bloqueemos unas páginas aparezcan otras. Pero si controlamos un buen acceso para sobre todo los y las preadolescentes y conseguimos que no accedan a ello y les educamos en esos años de desarrollo cerebral, pues seguro que conseguimos un montonazo de cosas y luego pues habrá personas que se generan adicción, al igual que hay familias destrozadas por la cocaína, por el cannabis o por el alcohol, pero cada vez pues hay más protección, más cuidado, más sensibilidad o más mensajes sociales de ojo, cuidado que esto te puede llevar a un peligro, ¿no? Perfecto, pues te voy a dejar cerrar haciendo un llamamiento a quienes quieran contactarte para que les des ese puente tendido por donde te parezca, así que todo tuyo el podcast. Nada, lo primero, gracias por el espacio y por este ratito. Yo tengo una cuenta en Instagram que es donde suelo divulgar, que es Alejandro Villena Psicología, y ahora hemos lanzado un proyecto nuevo que se llama Piénsatelo Psicología. Es un proyecto de salud mental con la idea de hablar pues, de cuestiones sociales pues, que nos preocupan, de adicciones comportamentales, de pornografía, pero no solo, también de violencia, también de toda la cuestión de esta alteración de la percepción del cuerpo a través de los filtros de Instagram, redes sociales. Bueno, apuestas y un montón de cuestiones que nos importan porque pensamos que hay que pararnos a pensar y a reflexionar sobre cosas que se dan por sentadas en la sociedad que a lo mejor pues, no están siendo tan buenas. Así que si quieren seguir a Piénsatelo Psicología, también tenemos ayuda online. Tengo pues a 3 psicólogas y a un psicólogo estupendo que trabajan conmigo, que están especializados en diferentes materias y que, bueno, pues intentamos ofrecer ayuda tanto a jóvenes como a adultos sobre adicciones y también problemas de salud mental. Así que si quieren escribirme, ahí me tienen y me pueden encontrar. Y si no, seguro que nos cruzamos en algún evento, en alguna conferencia y será un placer, pues cualquier cosa que necesitéis. Pues qué maravilla. Con esto ya llegamos al final de este episodio con un invitado especial, Alejandro Villena, y con este tema pues, tan potente, tan necesario. Así que gracias a Alejandro por su tiempo, por compartirnos una visión tan cruda y tan real sobre los efectos de la pornografía en nuestra sociedad y en nuestras mentes. Y por mi parte, pues ha sido un absoluto lujo y un placer escuchar su análisis sobre cómo la pornografía impacta no solo en nuestras relaciones, sino también en nuestra percepción del sexo y nuestra propia salud mental. Así que nos deja con mucho que pensar, sobre todo nos invita a cuestionar, a reflexionar, a movernos, y eso es lo que hacemos en Radicalmente Libres. Recordad que si queréis seguir aprendiendo de su trabajo, podéis seguirlo en Instagram, en Alejandro Villena Psicología, os lo vamos a poner por aquí, y en su nuevo proyecto Piénsatelo Psicología, donde está petándolo además muy mucho, porque habla tan claro como lo ha hecho hoy sobre temas como pornografía, adicciones, salud mental. La verdad es que merece la pena el follow, que os lo prometo. Y a todas vosotras que habéis llegado hasta aquí, nuestras queridas guerreras radicales, como siempre, 1000 millones de gracias por acompañarnos en esta aventura en la que nos hemos embarcado. Sois las mejores, sin ningún atisbo de duda. Y bueno, no os olvidéis, poned alarma, entrad en el calendario, lo que sea, porque nos vemos el último sábado de cada mes aquí, en YouTube, en Spotify, como siempre. Y por supuesto, no os olvidéis, sed radicalmente libres, ahora y siempre. Pues eso.
Toma uno.